Muy bien, este mensaje se llama Haz todo lo que puedas. Si no conoces a John Wesley, él y su hermano Charles Wesley trastornaron el mundo a inicios del siglo XVIII. Ellos, su predicación, se levantaban a las 4 de la mañana y a las 5 ya estaban alcanzando allí en Bristol, con el inicio de la industria, alcanzaron a miles de personas. Ellos tuvieron una madre como Susana Wesley, quien a pesar de tener 19 hijos, perdió 9 y se quedaron a la edad adulta solamente 10. Esta mujer, Susana Wesley, crió a sus 2 hijos, crió a John y a Charles para alcanzar este mundo. Entonces vemos que a pesar de las dificultades que tuvieron, ellos fueron 19 hermanos, 9 murieron. Y con todo el respeto para todos los que perdieron hijos, no se quedó en depresión, lastimándose, lamiendo sus heridas, como decimos a veces, siguió sirviendo al Señor, formó a sus hijos y sus hijos transformaron el mundo. Así que empezamos con esta frase: haz todo lo que puedas. Vamos a ir a 2 de Crónicas capítulo 6, versículos 5 al 8. Aunque la historia se está hablando acerca de Salomón, no podemos dejar de hablar de David. David, ese hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de sus errores Dios lo usó, y la verdad me encanta hablar. Entonces vamos a llenar allí el espacio en el número 1, David, y vamos a hablar de hombres que tuvieron esa conexión con Dios, ese relacionamiento con Dios, y Dios les bendijo de una manera increíble. Vamos a ver, David, 2 de Crónicas, capítulo 6, 5 al 8. Cuando Salomón estaba orando allí en el templo, dice así: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, eso es lo que dice Dios. Salomón está dando testimonio. Nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Tampoco elegí a un rey para que guiara a mi pueblo Israel. Pero ahora he elegido a Jerusalén como el lugar para que mi nombre sea honrado, y he elegido a David para que sea el rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención, y lo voy a poner con mi voz en mayúscula, tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construyera el templo para honrarme. Vamos a hablar acerca de la intención, el deseo de David. Vamos a ir a 2 de Samuel 7, 5 al 9, donde más explica esta parte que estamos leyendo en Crónicas. 2 de Samuel capítulo 7, versículos 5 al 9. Y vamos a ver que este hombre de David tenía ese deseo. Y voy a iniciar esta prédica con David, pero antes tengo que hacer un paréntesis en que explicar que muchas veces quizá Dios dice que no. Dios le dijo que no a Pablo cuando le pidió que le quitara el aguijón de la carne, ¿verdad? Dios le dijo que no a Jesús cuando Jesús pidió si esa copa si se pudiera apartar de la separación de su Padre. Dios dijo que no. Pero vamos a ver ahora, en estos personajes que tenemos acá impresos, cómo Dios se movió. 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 5 al 9. Ve y dile a mi siervo David: esto ha declarado el Señor. Pregunta el Señor: ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy nunca he vivido en una casa. Siempre fui a un lugar, a otro, con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Dios está hablando. Muchas veces nuestra mente en cuanto a Dios está de una manera que está muy lejos, muy trascendente. Pero Dios también es muy inmanente, está cerca y está como una persona. Y acá vemos que Dios habla como si fuese una persona que estaba en medio de su pueblo. Y Él dice: siempre fui de un lugar a otro, con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé. Dios hablando de eso, escucha: ni una vez me quejé, dice Dios, ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel, Moisés, Aarón. Nunca les pregunté: ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro?
Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos: te saqué de cuidar de las ovejas, te elegí para que fueras el líder de mi pueblo, he estado contigo donde quiera que has ido y destruía a todos tus enemigos frente a mis propios ojos. Ahora, después de todo este hermoso deseo de David, ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Vaya respuesta de Dios. Dice que Dios estaba allí y nunca se quejó. Y luego dice, nunca pedí que me hagan una casa. Y luego vemos aquí en Segunda de Crónicas, que vemos cómo Salomón reconoce que la intención nació de abajo, nació de David, no nació de Dios. Cuando nace en Dios la orden, como Moisés le dice, ve a Egipto y saca a mi pueblo, y vemos que en este caso David es el que dice, ya tengo yo mi casa. Allí en Segunda de Samuel podemos observar, Segunda de Samuel 7:1, una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio un descanso de sus enemigos que lo rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo a David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro. No había roca todavía, ¿verdad? Mientras que el arca de Dios está allá afuera en una casa. David estaba diciendo, mire, yo ya logré, pero no puede ser que el arca, la presencia de Dios mismo esté en un tabernáculo, en una casa. Entonces de ahí empieza, y eso es lo que el domingo pasado observamos cómo David fue parte de la construcción de la casa de Dios. David quiso hacer algo para su Dios. Era ese relacionamiento personal que hoy vamos a insistir en ello, que creo que así como David, usted y yo también podemos tener con Dios. Ese relacionamiento personal decía, ¿cómo yo puedo estar en medio de un palacio hermoso de cedro y mi Dios, el dueño del mundo, quien me salvó, a quien le compuse tantos coritos, himnos, salmos, vaya a estar allí en una carpa en intemperie? ¿Cómo puede ser? Decía David. Y de David nace. Obviamente que fue por el Espíritu de Dios, porque de él proviene todo lo bueno, ¿verdad? Pero vemos que de David nace y dice, ¿cómo puede estar así? El arca, jamás. Entonces allí empieza ese deseo. Vamos a ver que David decidió hacer lo bueno. David decidió construir la casa de Dios. Otro personaje que también tiene una relación uno a uno con el dueño del mundo, con Dios, es Abraham. Número 2, puedes anotar allí, Abraham. Génesis 18, 22 al 28. El mismo Dios viene donde Abraham y con otros ángeles y le dice, decidido a la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Quién vivía en Sodoma y Gomorra? Su sobrina, que después de tanta influencia decidió ir al mundo. Y vemos allí los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma. Pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como el malvado? Supongamos, miren ese relacionamiento entre Abraham y Dios. Supongamos que encuentres 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirías? ¿No la perdonarías por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo con el malvado. Pero estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó, si encuentro 50 personas juntas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Y así fue bajando hasta cuánto? Hasta 10. Y no hubo ni siquiera esos 10. Ni siquiera esos 10. Pero vemos a Abraham allí relacionándose directamente con Dios, hablando uno a uno, así como David también hablaba con Dios. Y vemos que David construye una casa para Dios. Abraham se relaciona con Dios y vemos que él buscaba la salvación de Lot. Y vemos ese relacionamiento y Dios tuvo que, su juicio, que capaz iba por 50 o por menos, Dios iba a juzgar a Sodoma, y con Abraham empieza a bajar hasta 10, y esos 10 tampoco hubo. Vamos a ver a Moisés. Moisés, Salmo 106, 23. Cuando dice, Dios estaba decidido en destruirlos, y Moisés hizo todo lo que podía para hacer el bien. ¿Qué hizo? Intercedió por el pueblo. 3. Bueno, ahí se movió un poco en el Word. Salmo 106, 23 dice, y trató de destruirlo de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. El pueblo iba a ser destruido, pero dice, si de no haberse interpuesto Moisés se puso a la brecha y dijo, Dios, perdona a este pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Estaba su escogido.
Y una oportunidad más. Ezequías, Segunda de Reyes 21 al 6. Por ese tiempo, el rey Ezequías, estamos hablando que hablamos hace unos días, se enfermó gravemente y el profeta Isaías fue a visitarlo. Le dijo al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. Estaba enfermo Ezequías. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Isaías había dicho al rey que tenía que poner en orden, ya estaba en cama, que no se iba a levantar de la cama y que iba a morir. El rey, vemos que él va a la pared, ora al Señor y llora amargamente. Dios había decidido el fin de la vida de Ezequías. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje del Señor: regresa y dile a Ezequías, al líder de mi pueblo, esto dice el Señor: Dios de tu antepasado David, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama, irás al templo del Señor, te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria, junto con esta ciudad, defenderé esta ciudad por mi propia honra por amor a mi siervo David. Dios cambia. De lo que estaba definido, ahora le va a dar 15 años más, aunque no hizo algunas cosas muy bien allí Ezequías, en esos 15 años. Con Abraham, Dios venía a la destrucción y Abraham se interpone y llegaron hasta 10, vamos a llamar una negociación, una intercesión allí, y tampoco hubo. De David nace a querer hacer el bien, diciendo: yo tengo una casa de cedro, ¿cómo puede ser que el arca esté allí? Hizo una casa, bueno, no, y lo hizo. Consiguió los materiales para construir para que su hijo terminase. Un personaje un poco desconocido, Jabes, Primera de Crónicas 4:10. Yo creo que de Jabes es donde viene mi tribu, la mía. Mi papá y mi mamá decían: ¿cómo hiciste sufrir a tu mamá cuando naciste? Cuando Jabes nació, Jabes quiere decir dolor. Su madre le puso su nombre porque le causó mucho dolor durante su nacimiento. Habrá tenido la cabeza como la mía, ¿verdad? Entonces Jabes, en cierta ocasión dice que Jabes le rogó a Dios. ¿Qué le rogó? Bendíceme, dame un territorio muy grande, extiende mi frontera, que era otra versión, ayúdame, líbrame de todo mal y sufrimiento. Y Dios le concedió su petición. Jabes llegó a ser más importante que sus hermanos a causa de su oración. Extiende mis fronteras. Entonces vemos cómo Dios está dispuesto a escuchar la oración y a mover aquella sentencia, aquel plan que traía Dios va moviéndose a causa de la oración, del corazón, de la obediencia de sus hijos. Jeremías, el pueblo de Jerusalén se encontraba en el capítulo 7, dice, en malos pensamientos, en malas acciones, en tratos injustos, en explotación a extranjeros, en explotación a los huérfanos, en explotación a las viudas, asesinaban, había cultos a ídolos. Y Dios ya quería la destrucción, estaba preparando a Nabucodonosor para la destrucción de Jerusalén. Pero algo que me llama la atención, y 3 veces aparece en el libro de Jeremías. Luego el Señor me dijo: ya no ores más por este pueblo. Ya no ores más por este pueblo. Dios quería traer disciplina y juicio contra este pueblo, pero a causa de la oración de Jeremías no podía hacerlo. Lo detenía el ruego, la intercesión por el pueblo de Jeremías, detenía a Dios a bajar su mano de juicio. Entonces Dios le dice: ya no ores más por este pueblo. Cuando ellos ayunen, no los prestaré atención. Cuando me presenten sus ofrendas quemadas y sus ofrendas de ganado, no las aceptaré. En cambio, les devoraré con guerra, hambre y enfermedad. Y vemos cómo Dios no quería que ya ore, porque Dios quería traer juicio sobre este pueblo. Veo un Dios dueño del mundo, dispuesto a actuar frente a la oración y a la obediencia de su pueblo. Dios está dispuesto a moverse, a dar más oportunidad, a obrar con poder cuando su pueblo ora, cuando su pueblo está dispuesto, cuando su pueblo tiene esa actitud de dar lo mejor para él. Ver a David con ese deseo de hacer algo para Dios. Frente a la actitud de estos hombres de Dios como David, Abraham, Jabes, Ezequías, Moisés, Jeremías, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Hoy vivimos en una cristiandad tan cómoda, en una cristiandad que está buscando qué van a hacer por mí en la iglesia. No es qué voy a poner yo de mi vida para servir al Señor. Observemos el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, es decir, nos recreó. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, usted, creado de nuevo en Cristo Jesús, usted tiene toda la capacidad, escuchen, toda la capacidad para hacer buenas obras. Dios te ha dotado de el mismo cuerpo, quizá, después que conociste a Cristo, es el mismo cuerpo, y tú tienes las manos excelentes para poder servir a otro, y usted tiene los pies, y usted tiene la capacidad con su cuerpo, pero además de eso tiene capacidades espirituales. Él le ha dado dones a usted para que usted pueda ser de bendición al resto del mundo, a su familia, a sus vecinos, al mundo entero. Entonces, estamos creados para que Él pueda usarnos para las buenas obras. ¿Lo cree usted? ¿No lo cree? Amén. Entonces usted tiene una voz para que las demás personas escuchen el Evangelio. Una de las descripciones de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cristo hoy por hoy está en la diestra de su Padre y quiere obrar por medio de su cuerpo. El cuerpo nuestro nos va a hacer que lo que ordene nuestra cabeza, nuestro cuerpo va a hacer de ir y abrazar a una persona que está llorando, de ir y regalar una torta, como se hizo esta semana a una persona que tiene hambre. Entonces el cuerpo de Cristo, su iglesia, es la que va a ejecutar el deseo y el corazón de Dios. Dios ama al mundo entero. Entonces su iglesia, su cuerpo, es la que va a ejecutar aquello. Tito 3:8 y 3:13. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que confían en Dios, es decir, los hijos de Dios, se dediquen a hacer el bien. La versión 60 dice hacer buenas obras. Se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas. ¿Por qué son buenas hacer el bien? Porque es de beneficio para todos. Haz todo lo que puedas. Y ahí viene el mensaje del día de hoy. Y eso es lo que también Wesley lo decía. Haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Ceneas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que les des todo lo que necesitan. Los nuestros, o sea, la iglesia, los hijos de Dios, tienen que aprender a hacer el bien, a satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces, no serán personas improductivas. Pablo, guiando a Tito a que el hecho de hacer las buenas obras es un mandato del Señor. Estamos creados para eso, tenemos toda la capacidad física, emocional y espiritual para que Dios nos use y para que por el hecho de las buenas obras y el bien que se haga, las personas conozcan a Jesús. Esta canasta debe estar llena cada domingo. Y tenemos que aprender a que no se trata, me voy a quedar sin un fideo, sin un azúcar o sin un arroz. ¡Qué honor es poder ser usado por Dios! ¡Qué honor es que otra persona quizás seamos la respuesta de oración! Y quizás esa persona pueda creer en Dios. Porque alguien llegó con una carga y le fue de bendición. Y la necesidad siempre va a haber. Pero te das cuenta que las buenas obras es parte de aquel que conoce al Señor. Todos estos hombres conocían al Señor. David conocía al Señor. Y David dijo, yo no puedo quedarme así. Yo no puedo quedarme aquí, ver que en mi sillón mirando Netflix toda la tarde y ver que la obra del Señor se esté muriendo las personas. David hizo lo mejor para Dios. Y puso de su dinero, y puso lo mejor de sus ofrendas a fin de que la obra del Señor se lleve a cabo. Te hago un desafío. Trata una vez al mes de ser más generoso de lo que normalmente eres. Estoy agradecido por ustedes, por ser una iglesia generosa. Se ha repartido ganancias, se ha repartido ofrendas a muchos misioneros y personas, pero podemos ser aún más. Te hago un desafío a ver si el Señor te va a fallar esa semana. A ver si das más azúcar, más arroz, más aceite, a ver si a fin de mes te vas a quedar sin hambre, de hambre. No, jamás. ¿Sabes? Cuando hacemos esto en nuestro hogar, Dios parece que quiere darnos más y más, y tenemos que decir ya, basta Señor, tanto nos quieres dar, tanto nos amas, y Dios quiere más. ¿Sabes? Creo que tenemos que despertar y romper el egoísmo en el cual estamos sumergidos. Y no solo nosotros, la iglesia en general.
congregaciones y no podemos ver la necesidad de los demás. ¿Sabes? La mayor obra que usted puede hacer por alguien, además de poder contribuir quizá con un alimento, con un apoyo, con llevarlo al hospital, con ser de bendición para esta persona, el mayor obra que usted puede hacer es librarlo del infierno. Las personas se están muriendo. Usted y yo tenemos la vida comprada. Nadie en este mundo tiene la vida comprada. ¿Sabes? Mateo 4:18, con esto terminamos. Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Vamos a ponerlo al revés. Los que ganan seguidores para Cristo son los que siguen a Jesús. Entonces, aquel que sigue a Jesús va a querer acercar a otros a Jesús, va a querer influenciarlos, va a querer llevarlos a Jesús, va a querer discipularlos. Entonces, todo aquel que sigue a Jesús va a ser un ganador de almas, va a ser un pescador de hombres. Si realmente usted conoce a Jesús, va a estar interesado en los demás. Y no se trata de que, ay, los demás vinieron a la iglesia. Yo siempre digo, si alguien viene a la iglesia, ya Dios nos ahorró el trabajo. Ya Dios nos trajo la persona. Ya hemos dejado de invertir en el Facebook, en gasolina, en llantas, en aceite. Ya está la persona acá. Entonces, es el momento de poder mostrarle el amor de Dios. Entonces, pero somos llamados a salir, a buscar más personas. Aquel que es un hijo de Dios va a discipular a otros, va a buscar relacionarse con otros a fin de ser influencia. Así que en esta tarde quiero invitarte, así como Wesley, y haz todo el bien que puedas. Somos llamados a hacer el bien, somos llamados a ayudar a otros, somos llamados a salir de la cárcel de nuestro egoísmo y orgullo y poder ayudar a los demás. Y poder ver que las otras personas necesitan de la palabra del Señor, necesitan de nuestro amor. Así que en esta tarde vamos a terminar orando y pidiendo al Señor que podamos ser útiles para Él.